Traten de entrar sin hacer desmadres. Yo lo único que quiero saber es quién mató a Saúl, mamá. Ya basta, Mónica. No te expongas. El suelo. No. A la puerta no. Atrás. ¿Qué pasa la arma? Tranquilo. Quédate ahí. Altagracia Sandoval está detenida y a salvo. Dicen que anoche usted le salvó la vida. Solo estoy haciendo mi trabajo. Si vuelves a atacarme, le voy a mandar a la prensa y a la policía toda la información que hay en tu celular. No voy a permitir que la policía cierre el caso así porque sí y que la muerte de mi marido quede impune. Que los verdaderos asesinos están sueltos. ¡Esa perra me está culpando públicamente! Se acaba de poner en la mira de esos asesinos. La empresa de mi padre jamás se ha visto involucrada en este tipo de escándalos y esta no será la primera vez. Mónica está llamando. Con el número podremos investigarlo. Los vecinos testificaron que había 3 encapuchados esperando en las escaleras. Esto sucedió apenas anoche. Y si eran 3 encapuchados, eso confirma que son varios los asesinos del caso Arcoiris. Mónica, ¿dónde estás? Noelia, se llevaron a Mónica. Altagracia, tengo malas noticias. Todo indica que se llevaron a Mónica. Fernanda, Sebastián, ¿qué haces aquí? esperándote. No nos conviene que alguien nos vea. Sí, tienes razón. Tienes razón, vamos. Acompáñame. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Nos llamó tu hermano. Encontró muertos a los 2 agentes que dejé cuidando a Mónica. Su cuarto estaba hecho como si se lo hubieran llevado a la fuerza. Altagracia, ¿qué está pasando? ¿Quién mandó a los tipos que te quisieron sacar de aquí? ¿Tú crees que fueron ellos los que se llevaron a mi hija? Pues es posible. Tienes un enemigo que ya te quiso fregar. No, señor. Eso fue lo único que pude oír. ¿Por qué no estás en el cuarto escuchando lo que el policía está diciendo? Pues es que ese oficial tiene un rango superior al mío y me ordenó salir. Si insisto, van a sospechar de mí. Vas a tener que meter un micrófono para que podamos escuchar. Si alguien hizo eso por dinero o por venganza y tú tomas el control y haces todo sola, te pueden engañar, sacarte el dinero y de todas maneras no vas a lograr nada. No soy tan estúpida. Entonces, ¿sabes quién se llevó a Mónica? ¿Encontraste vivo a Saúl? No, ¿verdad? Esta vez no va a pasar lo mismo. No puedes hacer nada por tu hija. Estás bajo custodia, estás encerrada. Aunque seas policía, no estoy obligada a escucharte. ¡Cisco! Señora. El agente Contreras ya me dijo lo que tenía que decir. Así que se va. Agente, por favor. La desaparición de Mónica puede estar asociada al caso Arcoiris. Y ese caso lo llevo yo. Ojalá pudiera decirte algo de esos enfermos, pero no sé nada. Retírate, por favor, que me siento muy mal. Por favor, señor.
Señora, si se siente mal, podemos llamar a la doctora. No, es que esto es más grave. Estoy en arraigo por mi salud, pero necesito llamar a mi abogado. Tengo que ir a un hospital. Por favor, Cisco. Está bien. Esperen aquí. Pero nosotros seguimos órdenes. Es una consulta médica. Necesito privacidad. ¿Qué? ¿Ustedes van a esperar aquí en la puerta? No entiendo. ¿Piensan que se va a escapar mi cliente por algún otro lado? Solo me pagaron por encargarme de sus informes médicos, señora. No por esto. Cuando tu abogado me dijo que viniera, pensé que era una broma. Esto es lo más serio que me ha pasado en la vida. Te regreso tu dinero y hasta tu celular a cambio de mi hija. Está muy bien. Entrégame todo y después vamos No, después nada. Al mismo tiempo. Mi abogado se va a encargar de llevarte todo, absolutamente todo, y te lo va a dar solamente cuando me entregues a mi hija. No, Altagracia. Lo vamos a hacer, pero a mi manera. Es que yo tengo más que perder que tú. No te voy a decir nada hasta que... ¿Y por qué no? Haz una videollamada. Quiero ver que mi hija esté bien o no hay trato. No tengo por qué confiar en ti. Quiero lo que me robaste. Si tanto lo quieres, ¿qué te cuesta hacer esa videollamada? Que no fue por esto que te llevaste a mi hija. Tú querías negociar un rescate, ¿no? Llámala. A menos que no tengas a mi hija y te quieras aprovechar de esto. Ay, maldito. Espérame. Me sobran motivos para... ¿Viste? Me sobran. Pero tienes razón. Cuando me ofreciste devolverme mi lana, sí, pensé en sacar ventaja. Pero no tengo a tu hija. Nuestra bronca no termina aquí, Altagracia. Pero te voy a dar un consejo. Si esos sádicos se llevaron a tu hija, búscala rápido. Antes de que le hagan lo mismo que las otras. El arquitecto está ocupado. No puede pasar así. Gracias, Fer. ¿Usted no se cansa de seguirme o qué? Toma, es una orden judicial. Te quiero hacer unas preguntas. Revisa. No, esto no vale. No vale, su jefe ya cerró el caso Arcoiris. Vine para interrogarte sobre la desaparición de Mónica Hernández. Me dijiste que tu rutina empieza a las 5. ¿Cómo te fue en la madrugada de hoy? ¿Qué tal tu día? Pues como siempre, me levanté a esa hora a correr. Corrí hacia la cafetería de Paula, que es una chava que se levanta siempre a esa hora. Paula. ¿Y si hablo con ella, me puede corroborar todo lo que me estás diciendo? Sí, de hecho, mire, aquí en mi celular registro todo lo que corro por día. Eso corrí hoy. No, qué conveniente, ¿no? Y ya después regresé a mi casa, desayuné, me bañé, me vine a trabajar. Como siempre. A ver, ¿usted cree que soy tan idiota como para desaparecer a la persona que hasta hace poco me denunció en televisión? Todo el mundo sospecharía de mí. Pero su resto tiene una coartada para el día en que Mónica desapareció. Bueno, sí, pues, parte de los arcoíris sabemos que no actuó solo. Gracias. Ellos están en manada. A la hacker la atacaron entre 3. Cualquiera de ellos puede ser el que se llevó a Mónica. Ahora quiero que sigas a Pérez Urresti para ver con quién se junta. Así sea porque saca el perro, te dejo saber. Nunca
pude evadir mi rabia con la pintura. ¿Cómo lo haces tú? Yo pinto porque soy una artista. ¿Y por eso lloras? Por supuesto. El arte es dolor, es creación, es vida. Y muerte. ¿No sientes que dejas una parte de ti cada vez que terminas un cuadro? ¿Te pasa algo, hijo? No. Ya me voy. ¿Por qué hablaste sobre sentir ira? ¿Me vas a mandar a un lugar donde hacen manejo de la ira? Donde te enseñan a golpear almohadas, imaginando que es gente que odias. Mamá, estoy bien. Estoy mejor que nunca. Tú sigue pintando. Te está quedando muy bonito. ¿La doctora le dijo algo? ¿Se siente mejor? No. Isabela. Vinimos por mi prima. ¿Te llevaron al doctor? Eso no importa. Solo por lo que están viviendo les vamos a dar 5 minutos a solas. Gracias. Gracias. Pasen, por favor. Siéntense. Funciona perfecto. El dispositivo que puso la guardia transmite el celular. El problema es que desde aquí no puedo hacer nada. Por eso necesito que busques un maletín con euros que traje de Brasil. Ni siquiera le puedo pedir esto a mi abogado porque lo conozco desde hace muy poco y se trata de mucho dinero. Tenemos que contratar a alguien para que busque a Mónica. Por eso quiero que tengas el dinero a la mano. El maletín está en un lugar seguro. Nadie sabe que lo tengo. Llegó a la perrera. Lo está esperando un tipo. Tómale fotos. Y mándaselas a Velarde, quiero saber quién es ese. Afirmativo. Mamá, deja que te acompañe. Ya te dije que no, Isabela, no quiero que te involucres en esto. Mamá, escuché la dirección que te dijo mi tía. Quieras o no quieras, voy a ir. Ya te dije que no, me vas a obedecer, te vas a meter a la casa y vas a organizar tus cosas. Acabas de llegar del extranjero. Está bien. Si no quieres que vaya, está bien. Pero entonces al menos llámale a alguien. Llámale a Diego. Él es de confianza y te va a acompañar. Mi amor, por favor, entiéndeme. No quiero que nadie se meta en esto. Mamá, dame mi celular. Dame. No, sí te lo voy a dar. Pero me vas a obedecer y te vas a meter a la casa, por favor. Está bien. No puede ser que acabas de regresar y ya vamos a tener problemas. Mamá, ya. Ay.
Toda la vida igual. Siempre las mismas discusiones con la malcriada de Isabela. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tenemos que ir, Chao. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.